Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un honor que tenemos nada menos que la conferencia del doctor Javier Hurtago, nuestro académico. Todos lo conocen mucho, pero igual yo quiero decir 3 palabras de él. Excelente especialista en medicina intensiva, director de la unidad de medicina intensiva del Hospital Español. Todos conocimos este año lo que ha sido ese hospital y lo que ha sido su dirección. Así que muchas gracias, Javier, por tu impecable trabajo. Además, profesor de fisiopatología, coordinador de proyectos múltiples nacionales e internacionales. Bueno, tu larga lista es conocida por muchos y te agradecemos muchísimo en este momento que nos puedas brindar esta conferencia, que va a ser de interés enorme de todos, y además un placer de tenerte como compañero en la academia. Así que muchas gracias. Y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por estas palabras. Por supuesto que el honor es mío de poder estar aquí y compartir estos minutos con ustedes para poder presentar alguna información de un periodo de tiempo que todavía está muy fresco y sobre el cual tenemos que seguir reflexionando. Un periodo de tiempo que golpeó duramente en el área de la salud a nivel del país, pero también en otras, digamos, en otras dimensiones, y que de alguna manera nos dejó mucho que aprender y mucho para reflexionar sobre qué es lo que ocurrió, y lo vamos a tratar de ver desde el punto de vista de la asistencia del paciente crítico, portador de enfermedad COVID-19, en las áreas de medicina intensiva. Como les decía, si miráramos en números fríos, estos serían un poco las cifras crudas de cuál es la situación al momento. 238 millones de personas afectadas en el mundo y casi 5 millones de fallecidos. Los números no representan solos en sí mismos totalmente la tragedia que ha estado recorriendo el mundo de una manera también heterogénea, porque ha golpeado más algunas regiones que en otras, pero se ha ido expandiendo en la medida que el virus no reconoce ningún tipo de frontera. Y todo empezó, resumido en esta gráfica, que también es bastante conocida, que se publicó ya tiempo atrás, y que muestra cómo en diciembre del año 2019, un médico en la ciudad de Wuhan reportaba 4 casos de neumonía atípica, rara, muy grave, 3 provenientes de una misma familia, y esto le llamó la atención por la forma de presentación y la gravedad del caso, y se comunicó a las autoridades pocos días después del Centro de Control de Infecciones en China y a la Organización Mundial de la Salud, y ya el 7 de junio se había identificado, se había aislado el virus, y pocos días después se había logrado hacer la secuenciación, de modo que se había aislado el agente causal de esos cuadros que comenzaban a reproducirse y a extenderse en territorio. Esto hizo que la alarma sonó rápidamente y se generó el lockdown de la ciudad, no solamente de Wuhan, sino de 15 ciudades de alrededor de la misma, bloqueando la movilidad de millones de personas en un intento de frenar la expansión de la enfermedad. Y a fines de enero del año siguiente, bueno, ya se había dado la alarma internacional para que todos los países tomaran sus precauciones, y de ahí para adelante todos fuimos viendo lo que iba ocurriendo. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes que se contagian por la enfermedad, y esto lo hemos visto en los reportes nacionales, los informes epidemiológicos, la mayoría de los pacientes cursan en domicilio y muchos lo cursan de manera sintomática. Un grupo de ellos necesita internación por algún compromiso, de repente moderado, en sala de cuidados moderados, un 5 o 6%, pero hay entre un 1 y un 2% de pacientes que van a tener gravedad. Y esta gravedad hace que requieran medidas de soporte fisiológico mayor y por lo tanto necesitan ingresar en unidades de cuidado intensivo. Y esto, que parece una fracción muy menor,
cuando la cantidad de pacientes en la comunidad es muy alta, se convierte verdaderamente en una avalancha sobre el sistema sanitario. Y a medida que esto iba ocurriendo en el mundo, se necesitaba urgente conocer más sobre la expresión clínica, las características demográficas, el impacto en distintos tipos de población, su presentación, y este trabajo que quería traer a relación es el de la ciudad de Nueva York, publicado allá por el 2020, donde pone una serie de 5.700 pacientes internados en hospital. La mayoría de ellos todavía seguían internados al momento del reporte, pero era tal la necesidad de obtener información que todo lo que venía de esto era muy válido, y se mostró que en ese grupo de pacientes un 14% fueron a dar a CTI, eran pacientes que ya estaban internados en hospital, que un grupo importante necesitaban apoyo respiratorio artificial, y esto es una preocupación mayor, y que la mortalidad de esos pacientes en ventilación mecánica era extremadamente alta, como de un 88%. Inclusive si se combinaba con la variable edad mayor de 65 años en este caso, la mortalidad era muchísimo mayor. Y los pacientes, por el contrario, que no estaban tan graves y no requerían ventilación artificial, tenían una sobrevida mucho mejor que la anterior, ¿verdad? Esto del impacto en la edad también se vio en Italia, en este comunicado publicado también en el 2020, por mediados del año pasado, que en un estudio de cohorte retrospectivo se mostraba que, bueno, que la edad de promedio era de 63 años. Muchos, la mayoría, 87% en ventilación mecánica, una mortalidad general de cerca del 50%, 53% a la hospitalaria, y una cosa que llamaba la atención también, muchos días de ventilación mecánica, o sea, 10 días promedio, cuando lo histórico para otro tipo de patología puede estar rondando los 5 o 7 días. Y un predominio de pacientes de sexo masculino, y por lo tanto también la sobrevida que se muestra en la gráfica es menor en aquellos que son más añosos. En Francia, Bélgica, Suiza había resultados más promisorios, porque allí la mortalidad global de los pacientes ventilados era de 37%, sobre una proporción muy importante de casos ventilados, 80%, y aquí lo correlacionaban con la gravedad de la insuficiencia respiratoria, ese distrés respiratorio que produce, esa falla respiratoria que es casi constante en la mayoría de los pacientes con neumonitis COVID, era, por supuesto, una sobrevida mucho menor en aquellos que tenían el compromiso más severo establecido por los criterios diagnósticos. Ya viniéndonos un poco a la región, ¿qué es lo que se ha comunicado en los países limítrofes? Bueno, Brasil ha hecho varias comunicaciones, y esta me parece que es muy importante por el volumen de casos que reporta, de 250.000 ingresos hospitalarios. Esto es durante el año pasado, sobre una base de datos muy extensa que reúne muchos hospitales en territorio brasilero, y muestran también, coinciden en la mortalidad muy elevada, 59% en pacientes críticos, en aquellos que son ventilados mecánicamente 80%, y ven que también hay un subgrupo de pacientes que tienen un 16% de casos sin comorbilidades asociadas, aunque la gran mayoría tenían una o más comorbilidad, o sea que determinaba un estado de depresión inmunológica o de compromiso fisiológico mayor. Esto también había pacientes que aparentemente eran sanos. El predominio de sexo masculino, y bueno, y la mortalidad que va aumentando con las franjas etarias en los pacientes que están internados en CTI, que están en las barras rojas, y en las franjas etarias también la necesidad de apoyo respiratorio invasivo a medida que progresaba en la edad. Un comentario en la discusión que a mí me interesa mucho destacar es que la importancia de las intervenciones no farmacológicas en la comunidad eran fundamentales para tratar de mitigar la transmisión comunitaria y reducir esta carga de casos que finalmente se iban a volcar necesariamente a nivel de los distintos niveles asistenciales hospitalarios, y que había necesidad también de pensar en mejorar toda la infraestructura sanitaria, porque esto era un desafío mayor para el sistema de salud.
no olvidemos que Brasil es muy heterogéneo en territorio en cuanto a la distribución de la riqueza y también en cuanto a los recursos asistenciales que hay en los distintos sectores. Y hemos visto cómo por regiones Brasil se saturaba en determinadas regiones y había mayor mortalidad en otras. Esto lo detectaron con mapas en territorio los investigadores de este trabajo y lo hacen notar particularmente. Los argentinos hace muy pocas semanas publican también un estudio prospectivo, multicéntrico, realizado en el 2020, en lo que ellos llaman la primera ola de la pandemia en Argentina, que se extendió desde abril hasta octubre del 2020, y allí recogió 1.909 pacientes, todos ellos en ventilación mecánica, y realmente hicieron un trabajo muy fino de documentar, lo cual era muy difícil en el momento de recibir la mayor cantidad de pacientes, documentar la mayor cantidad de datos demográficos y fisiológicos y de evolución final de esta población, lo cual resultó una publicación de alto impacto. Y ellos mostraban cómo también por las franjas etarias aumentaba la mortalidad, que en promedio se aproximaba al 60%, y que vieron un fenómeno interesante que lo hemos visto también acá en nuestro país, que a medida que pasaban los meses, la mortalidad no disminuía con el mejor conocimiento de la enfermedad, con la mejor preparación de las unidades, sino que la mortalidad llegaba a aumentar con el tiempo. Y esto ellos lo atribuyeron a la acumulación de casos que se iba generando por la gran cantidad de pacientes internados, la saturación de las unidades de medicina intensiva y lo que ellos llamaron el strain, ellos y otros autores han llamado el strain o la sobrecarga del nivel hospitalario, que impacta negativamente sobre la mortalidad en los pacientes, ¿verdad? Ellos definieron determinadas comorbilidades, la severidad de las alteraciones fisiológicas, la activación de la cascada de la coagulación y parámetros de la ventilación mecánica como predictores independientes asociados a la mortalidad. ¿Cómo se comportó para nosotros la pandemia en nuestro país? Y vamos a recurrir a algunas gráficas que son por muchos conocidos, porque bueno, se formaron a partir de la elaboración de un grupo de matemáticas de la Facultad de Ciencias con el doctor Mordecki, comunicando día a día, digamos, estos datos que eran necesarios para el conocimiento del estado de situación y la toma de decisiones. Y vimos cómo entre marzo y junio de este año, nosotros tuvimos este incremento de la incidencia de casos por 100.000 habitantes. Y llegamos a cifras de estar profundamente incluidos en esta franja de nivel 4 de transmisión comunitaria, que de acuerdo a los criterios de la OMS es la situación peor en cuanto a transmisión comunitaria y que evidentemente desborda cualquier intento de control por las técnicas que tanto efecto habían generado en el control de la situación durante el año 2020, ¿verdad? De testeo, rastreo, aislamiento, en fin. En el año 2021 se produjo el estallido exponencial de casos y se mantuvo durante varios meses en cifras altas, y recién a principios de junio comenzamos a ver una declinación, afortunadamente, de estos casos. También la positividad de los test, que deberían estar en zona de seguridad por abajo del 4%, y llegaron a estar en este promedio de 14 días mucho tiempo, por encima del 20% también en una franja de nivel 4 de transmisión comunitaria. Los fallecidos por 100.000 habitantes, consecuencia natural del progreso de la enfermedad y de la severidad de los casos, y que también tuvo la importancia mayúscula durante mucho tiempo y nos colocó lamentablemente entre algunos de los países con mayor cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes en estos promedios en algunos de estos meses, ¿verdad? Y a nivel de la medicina intensiva, cómo se tradujo esta situación de nivel nacional. Y esta gráfica también, publicada diariamente, tuvo varias fuentes, pero la principal fuente original fue en los reportes diarios de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva,
que con sus 50 y tantas unidades en todo el país, recogía la información día por día y publicaba un reporte, y cada barra representa la ocupación de camas, de la cantidad de casos de cada día, y por lo tanto con esto se calculaba la ocupación de camas de las unidades, y vemos cómo creció también exponencialmente y llegamos a tener cifras de 600 pacientes ingresados al mismo tiempo, ocupando la mayor cantidad de camas disponibles. Trabajando con el grupo de intensivos del GACH, tuvimos la necesidad de generar algún sistema de alarmas que nos pudiera dar herramientas para tomar decisiones, que no fuera solamente la cantidad de casos y la ocupación de las camas, que es un dato capital que todos los países utilizan para definir la severidad de la expansión de la pandemia a nivel hospitalario. Y acá la ocupación total, en rojo cuando es más de 85%, o por camas con pacientes COVID en rojo cuando es más de 35%, y la zona digamos, de confort cuando tenemos cifras menores de ocupación, que muchas veces se producen picos de ocupación en los inviernos por enfermedades estacionales, pero no este tipo de ocupación que veíamos acá, y a veces dominando por una sola patología. También valorábamos mucho evaluar que cada unidad, cada CTI, pudiera disponer de más cantidad de camas y pudiera reportar si era capaz de aumentar la capacidad de camas disponibles, y la disponibilidad de los recursos humanos, que en determinado momento se constituyó en uno de los cuellos de botella más importantes, porque no solamente estábamos acotados en disponibilidad de planta física y de camas, sino también en qué recursos humanos capacitados podían atender estos pacientes, porque la cama se constituye a través del personal que la habilita para funcionar con todas las, digamos, los recursos que tiene que tener de monitoreo y de medidas invasivas para un paciente que está extremadamente enfermo. Esta disponibilidad de recursos humanos, que era limitada, había que evaluarla y mejorarla de alguna manera, introduciendo recursos extraordinarios provenientes de otras áreas y con capacidades afines, o generar alguna forma de capacitación para que pudieran entrenarse rápidamente en cuidados intensivos. Y al mismo tiempo que se buscaba más recursos, ocurría un fenómeno inverso, que era que perdíamos gente con mucha experiencia por contagio, por enfermedad, por cuarentenas, por haber estado en contacto directo con casos diagnosticados, y cuando teníamos más de un 15% de bajas en el personal, esto realmente atentaba contra el funcionamiento de las unidades, ¿verdad? Y afortunadamente la mayoría de los contagios no surgieron desde los mismos pacientes que estaban siendo asistidos, porque las medidas de protección personal funcionaron, y esto hizo que el contagio viniera de zonas donde había menos niveles de precaución, que eran justamente a nivel comunitario, familiar y en otras instancias sociales, ¿verdad? Y la gestión de otro tipo de recursos, que es los stocks de máscaras N95, de túnicas impermeables, de guantes, es decir, la forma, el conocimiento de cómo ponerse el equipo y quitárselo sin contagiarse, y con supervisión de otros compañeros, con instructivos, la posibilidad o la necesidad imperiosa de poder diagnosticar la enfermedad con los test, los hisopados, en el menor tiempo posible, y acá hizo una gran contribución el equipo científico a nivel nacional, proveyéndonos de los test necesarios para poder acelerar los tiempos, que igualmente no estaban disponibles en todo el país con la misma velocidad. En algunos momentos se tardaban 3 y 4 días para poder hacer el diagnóstico, y mientras tanto uno no sabía a qué sector del hospital asignar ese paciente que era un sospechoso y después se transformaba en un positivo. La posibilidad de traslado entre centros hospitalarios era necesario también reforzarla, porque se tuvo que trabajar en red, como naturalmente había que hacerlo, para que las carencias en algún lugar fueran complementadas por centros hospitalarios con disponibilidad de camas o de otros recursos. Y esto ayudó a tomar decisiones y a evaluar la situación. Mirando el periodo marzo-junio, que fue el peor periodo de la pandemia, nosotros teníamos un nivel de ocupación COVID de 60%, llegó en algunos momentos,
es el área pintada en lila, esto se mantuvo durante varias semanas, entre el 50 y 60%, y en el gris está el resto de los pacientes que no podían ser derivados a ningún otro lado, tenían que estar en esas mismas unidades de medicina intensiva. Se estrechó la franja de los pacientes no COVID porque hubo una selección sobre esa población, estuvo presionando muchísimo más la presión asistencial con los pacientes con diagnosticados de COVID-19, y en la ocupación total en algunos momentos llegamos a acercarnos a ese 85% que es la saturación del sistema, ¿verdad? Pero afortunadamente se mantuvo un poco por debajo de esto. Probablemente en algunas regiones del país estos números fueron diferentes, pero estos son cifras globales que representan un poco la información recogida por la Sociedad de Medicina Intensiva y comunicada también en forma periódica a nivel nacional. Solo para tener un ejemplo, entre el 4 de abril y el 19 de abril, en estos 15 días, la situación aumentó drásticamente, aumentó un 35-36% de casos, y esto hizo que se estresaran todos los recursos hospitalarios. Por suerte, ya estaba parte del personal sanitario vacunado y las bajas entre el personal no fueron significativas, pero sí el número de casos, y una variable que no habíamos pensado inicialmente, porque la vimos en otros países, que era que comenzaron a escasear algunos fármacos que se usan a dosis muy altas y en cantidades muy importantes por la gran cantidad de enfermos que tenían que estar bajo sedación, analgesia, bloqueo neuromuscular, antibiótico terapia, en fin, todo esto hizo que muchos fármacos empezaran a escasear, tuvieran que ser racionalizados de alguna manera y sustituidos por otros con actividades farmacológicas parecidas. Este gráfico, que también surgió de una elaboración del grupo intensivo del GACH, muestra cómo se iban acumulando los casos de medicina intensiva, estos ingresos acumulados a lo largo del tiempo, entre mediados de marzo y fines de junio, y cómo esta barra horizontal que representa el promedio histórico de camas, que estaban, digamos, entre 600 y 650 camas operativas, pero que tuvieron que pasar a ser muchas más, llegaron a ser un poco más de 1000 camas, 1000 y tantas camas, al incorporar cada institución pública y privada mayor número de camas. Y estas son la ocupación total en estos puntos que están aquí por encima de la barra rosada, y esta es la ocupación COVID, o sea que los casos COVID llegaron a ocupar todas esas camas históricas promedio y teníamos que recurrir a camas extra. Se iban liberando camas, pero esta era la curva acumulativa de los pacientes fallecidos, y esta era la curva acumulativa de los pacientes que mejoraban y podían ser dados de alta y salir de la unidad. Vemos cómo estas curvas se van separando en el tiempo y hay un predominio de la cantidad de casos de fallecidos, lamentablemente por encima de los que se van recuperando en el tiempo. Y las camas libres que se iban generando, mucho tenían que ver con ese porcentaje alto de fallecimiento que se generaban en esas semanas duras de la pandemia. Algunos datos que puedo aportar en este momento sobre lo que se estuvo viendo en este mismo periodo de tiempo en el centro de referencia COVID-19, que fue el Hospital Español. En marzo de 2020 se designó el centro como hospital de referencia y se comenzó a elaborar un plan de contingencia. Durante prácticamente todo el 2020 tuvimos este tiempo que nosotros llamamos de preparación para la pandemia, donde la cantidad de casos fue menor y en algunos meses fue inexistente, porque las políticas de control de la enfermedad a nivel de la comunidad fueron muy efectivas en ese tiempo. En este periodo, sin embargo, hubo una gran actividad en el hospital porque eran derivados todos los sospechosos con cuadros respiratorios en los meses invernales, y esto verdaderamente son muchos, y había que someterlos a los hisopados para definir si verdaderamente eran o no eran neumonitis COVID o se trataba de otras patologías respiratorias. Durante varios meses no tuvimos ningún caso, y recién en septiembre, octubre empezaron a asomar los primeros casos de un incremento que vendría después, y en diciembre claramente
ya sabíamos de que iba a venir una ola muchísimo más grande, para la cual, bueno, ya se habían tomado medidas en el hospital para poder recibir la mayor cantidad de pacientes posible. Y esto fue lo que ocurrió en el 2021, fundamentalmente en el primer semestre. Los números representan cantidad de casos ingresados por día, son ingresos por día, por mes, perdón, ingresos por mes, el cual representaba en algunos momentos varios ingresos por día, y al mismo tiempo se iban generando altas o fallecimientos, ¿verdad? Y era la única manera de ir sustituyendo esto, y tuvimos esta variante adicional que de alguna forma impactó sobre la cantidad de casos a nivel del país, que fue la que pudimos identificar, y esto gracias al grupo del Instituto Pasteur, que hicieron la secuenciación de los hisopados de algunos pacientes que teníamos internados en la unidad, y nos mostraron cuáles eran los casos que tenían la variante P1, que ya se había filtrado por las fronteras con Brasil y que se distribuyó rápidamente a nivel de todo el país. Y es muy probable que estos incrementos tengan que ver con la introducción de esta variante. Y por otra parte, no teníamos la protección de la vacunación, porque de todos los ingresos que tuvimos, que fueron aproximadamente 350 casos en este tiempo, el 92% no tenían vacunación. No habían recibido ninguna dosis de ninguna de las vacunas disponibles. Solamente un 6% tenían una primera dosis de alguna vacuna, y un 2 y poco por ciento habían recibido inmunización completa. Así que el tema de la protección por la vacuna no estaba jugando en este incremento del número de casos que fuimos recibiendo. El hospital entero recibió muchísimos casos, porque algunos se derivaban a cuidados moderados. Las cifras son tentativas, no son exactamente estas, pero sí fueron de varios cientos por cada mes. Estos eran en rojo los que iban al CTI, y en verde una unidad especial de cuidados respiratorios agudos que se debió crear en el departamento de urgencia como una ayuda para poder hacer un monitoreo más exhaustivo y un apoyo de oxigenoterapia con catéter nasal de alto flujo, que fue una técnica que empezamos a utilizar con bastante frecuencia, y sobre todo fuera de la unidad de medicina intensiva, y donde poder atender a un conjunto de pacientes que estaban menos graves, de modo que las camas de CTI quedaban reservadas por los pacientes más graves, los que estaban en una gravedad intermedia y se manejaban en las unidades de cuidados respiratorios de agudos, pasaban a veces toda su evolución allí, y otros iban a cuidados moderados. Y si calculáramos la ocupación de camas también en este semestre, que va de enero hasta, junio, julio, agosto, acá ya tenemos menos casos, por supuesto, pero la intensidad fue hasta fines de junio. Vemos que esta franja de confort verde, donde la cantidad de casos era la cantidad de casos COVID era menos del 10%, nosotros durante el 2021 solamente la vimos ahora en agosto y septiembre. Pero en el 2020 sí también tuvimos periodos de tiempo con muy baja intensidad, pero por encima del 35%, y estos puntos son todos pacientes COVID, porque en nuestra unidad en ese periodo no hubo pacientes de otra patología, eran derivados todos a otros hospitales. Estos son todos pacientes COVID. Estuvimos en situación de contingencia COVID desde principios de enero, mejoró un poquito en febrero y después se disparó rápidamente, y superamos la barrera del 85% ya por allá por marzo, abril, mayo, y recién pudimos volver en julio a una situación de mayor comodidad y control y de menor saturación del sistema. O sea que todas las camas disponibles estuvieron operativas y recibieron a esta población de pacientes. Esto impactó toda la organización desde varios puntos de vista. Primero, el conocimiento científico, que era el que íbamos adquiriendo a medida que salían las publicaciones, algunas que revisamos al principio de la charla, la discusión sobre los mecanismos etiopatogénicos, la fisiopatología de la enfermedad,
algunas eran solo hipótesis plausibles, con muy poca evidencia, cómo podíamos instrumentar mayor capacidad de diagnóstico, diseñar protocolos clínicos en función de lo que se estaba haciendo en otros países, descartar el uso de alguna medicación que al principio pensamos que eran de utilidad y que después vimos que no reunían evidencia científica y tenían que ser cambiadas, sustituidas por otras cuando era posible, acopiar recursos materiales, reformar la planta física, adquirir equipamientos, comprar miles de insumos que no sabíamos en qué cantidad iba a ser utilizado. Esto fue demandó una gestión muy intensa para poder conseguir todos estos cambios que se empezaron a gestar en 2020 en el hospital. Y poder convocar más recursos humanos que sabíamos que iban a ser necesarios. Se cambió la normativa para las áreas de medicina intensiva a nivel del ministerio, permitiendo que otros profesionales pudieran trabajar en áreas de cuidado intensivo con determinado tipo de experiencia. Se hicieron acuerdos laborales nuevos, contrataciones, se tuvieron que definir procesos y procedimientos, y la forma de comunicarnos y de organizarlos, los roles de cada uno, todo tuvo que ser redefinido, porque la vieja estructura del hospital no podía funcionar de ninguna manera, tenía que ser modificada. Esta es la planta física que nosotros teníamos históricamente hasta diciembre de 2020, un CTI dividido en varios sectores, con un número de camas en cada uno de ellos, que totalizábamos hasta un máximo de 22 camas, y esto en el año 2021 tuvimos que ir agregando, modificando, reformando, introduciendo sistemas de ventilación, mamparas, aislamientos, y incorporando sectores que nunca habían funcionado como terapia intensiva. Llegamos en un momento a 35 camas, y después lo último fue incorporar el bloque quirúrgico, porque las cirugías programadas estaban suspendidas, y el grupo de anestesia tuvo una disposición de colaborar y se incorporó a la unidad de medicina intensiva con guardias de anestesia y una jefatura que nos acompañó durante los meses más duros de esta contingencia durante el 2021. Y estas serían nuestros recursos humanos con nuestro organigrama normal en el hospital para atender 18 o 20 pacientes, pero esto se transformó rápidamente en muy pocas semanas y tuvimos dar posibilidad de cubrir entre 35 y 40 camas durante mucho tiempo y, por lo tanto, incorporar más recursos humanos y generar una nueva estratificación de la organización con mayor dedicación en cargos de alta dedicación longitudinal, algunos cargos transversales, médicos de guardia, inclusive residentes y practicantes internos que dieron una muy buena mano en el trabajo operativo a pie de cama durante todo este periodo. Y al mismo tiempo el hospital tenía que funcionar con estas mismas recomendaciones que se daban para toda la sociedad, es decir, el uso de las mascarillas en los lugares cerrados, la ventilación en la medida de lo posible. El CTI no es un lugar que pueda estar ventilado, son lugares bastante confinados. Hubo que adaptar todos los sistemas de extracción de aire, el lavado de manos disponible en cada lugar y en cada momento, y mantener la distancia, que no es posible cuando uno está en trato directo con los pacientes, y entonces hay que protegerse, o mantener la distancia con los colegas y con el equipo de enfermería, y generar espacios donde poder no concentrar los recursos humanos como hacíamos en un momento, en una época, con las reuniones clínicas, con los ateneos, los seminarios. Todo eso tuvo que ser dejado de lado. Y así se preparó la unidad de medicina intensiva con el equipamiento y estuvo disponible para esa cobertura que pudimos dar. Inclusive algunos de nuestros compañeros del hospital, coordinadores y médicos de guardia, contribuyeron a formar el centro COVID número 2, que se formó en el INOT y que prácticamente incorporó 20 camas más de medicina intensiva con las cuales trabajamos en coordinación, pero también perdimos parte de nuestro capital humano que
que necesitaba que estuviera allí para poder organizar la contingencia y lograr mayor cobertura. Nuestras reuniones desaparecieron, tuvimos que sustituirlas por eventos no presenciales, y allí las actividades virtuales en formato de Zoom tuvieron que ser recreadas para hacer ateneos, reuniones clínicas de todos los días para discutir los pacientes y poder tomar las decisiones y seguir un poco la evolución de cada uno de ellos en reuniones que eran bastante extenuantes y prolongadas por la cantidad de casos y la gravedad de los casos que había que discutir. Y algunos números que, por supuesto, les comento que son números preliminares, porque todavía necesita esta base de datos ser explorada con mayor fineza y mayor profundidad, pero digamos del total de pacientes vamos viendo como unos 270 casos en los cuales analizamos algunas de las variables que en otras series se han publicado. Y vemos aquí que tenemos, una edad que es parecida a la de otras comunicaciones, que predomina el género masculino, los scores de gravedad que nos permiten predecir si estos pacientes están en una situación fisiológica más o menos comprometida y si tienen más o menos riesgo de morir, también se parecen o quizás estaban un poquito por encima de los promedios internacionales que habíamos visto. Estos son el Apache, el score de comorbilidad de Charlson, el score de disfunciones orgánicas, las necesidades de ventilación mecánica invasiva, 75% en forma global de nuestros casos necesitó ventilación invasiva, y los tiempos de estadía que fueron largos, prolongados, que nos dieron realmente una ocupación de camas mayor que la que esperábamos, porque los pacientes no se iban a los 5 o 7 días, se quedaban 14 días, 18 días en el hospital y otros 14 en ventilación mecánica, en fin. Esto hacía que el rendimiento, el giro de las camas fuera muchísimo menor que en otras situaciones de normalidad. Las comorbilidades, tan frecuentemente mencionadas, estuvieron siempre presentes o casi siempre presentes. La hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad mórbida fueron muy frecuentes. Otros casos sin comorbilidades, solamente un 5-6% de la población no tenía una patología que pudiera estar referida o que estuviera bajo seguimiento. Las enfermedades cardiovasculares también. El hipotiroidismo llamó la atención, tenemos una proporción interesante de pacientes con esta patología que no se ve en otras series. Las enfermedades respiratorias como el asma, el EPOC, también tuvieron una representación bastante importante. Y la distribución por rangos etarios fue también parecida a otros países. La tercera parte de nuestros pacientes tenían menos de 60 años y 2/3 tenían más de 60 años. Y tuvimos casi un 9% mayores de 80 años. Este perfil recoge la agrupación de todos los pacientes encuestados en este estudio. Y la distribución en los meses ya habíamos visto que no fue uniforme, que también tuvo picos en algún momento y se fue moderando, y ahora en julio-agosto las cifras realmente están cayendo a cero y tenemos muy pocos casos ingresados en este tiempo. La cantidad de casos en ventilación mecánica fue aumentando con el tiempo, y esto tiene que ver porque muchos de los pacientes quedaban menos graves, quedaban en las unidades de cuidados respiratorios en emergencia, donde recibían un nivel menor de apoyo respiratorio, y los que estaban más graves ingresaban al CTI, y llegamos casi al 90% de pacientes ventilados, que en una unidad de casi 40 camas esto es una situación que nunca se había vivido. Entonces realmente fue muy requiriente para todo el equipo de salud poder llevar esta situación. Todos los pacientes tomados en su conjunto presentaban alteraciones de sus parámetros biológicos, algunos que hablaban de inflamación, como la proteína C, la ferritina, parámetros inespecíficos. Acá no vamos a ir sobre los números, pero conceptualmente todas estas cifras estaban muy por encima de los valores normales.
los linfocitos tendiendo a estar bajos, como traduciendo la depresión inmunológica, el estado procoagulante medido por los dímeros D también ha aumentado, y más en los que después en algún momento fallecían. Estos son datos recogidos al ingreso de los pacientes. La LDH, la creatinina, las plaquetas, el índice de oxigenación, que también intercambiaban los gases, el parénquima pulmonar de estos pacientes, y realmente estaba en una franja entre moderados y severos, y por esta razón es que los pacientes naturalmente estaban con apoyo respiratorio. Y las troponinas, marcando también que la injuria miocárdica o la injuria de otros parénquimas también acompañaba muchas veces los cuadros respiratorios, lo mismo que la injuria renal. Esta fue nuestra sobrevida global, tomando todos los pacientes en un periodo de poco más de 90 días. La sobrevida fue de 40.6%. Esto es una sobrevida que a uno le preocupa, le llama la atención, pero que está, digamos, en los rangos que hemos visto en publicaciones en otros países, y parecería que el comportamiento de la enfermedad grave, es decir, va recorriendo, dependiendo de esta severidad de las disfunciones orgánicas, y los resultados van por este lado. Si tomamos algunos otros puntos de corte, la mortalidad de los pacientes en CTI, bueno, cerca del 60%. La mortalidad a los 30 días es un poquito menor, porque los pacientes tienen estadías prolongadas, entonces a los 30 días el paciente todavía está cursando su evolución. Por lo tanto, la mortalidad hospitalaria es un poquito mayor que la global en CTI, en el rango etario mayor de 60 es más alta, en los ventilados es más alta. Y también la proporción de fallecidos y sobrevida, de acuerdo a los rangos etarios, va aumentando, como se vio en otras series internacionales. En los meses también la mortalidad fue aumentando. Recordemos que hubo mayor proporción de pacientes más graves, mayor proporción de pacientes ventilados, y por lo tanto los resultados clínicos fueron peores a medida que pasó el tiempo. Recién después del mes de junio comenzaron a retornar hacia las cifras más habituales que estamos acostumbrados a ver. Si comparáramos en esta gráfica que está en la parte inferior del diapositivo, la mortalidad promedio, que está en color más claro, que esto es la mortalidad en el 2019, en los distintos meses, entre enero y octubre del 2019, el promedio da 19-20%, que es un poco lo histórico dentro de la unidad. En el 2021, francamente, estuvimos 2 o 3 veces por encima de estos valores, la mayor parte de los meses centrales, de mayor cantidad de casos. Y hay un color intermedio en lila, que es la mortalidad en el 2020. Y yo les contaba de que no teníamos pacientes COVID, que la mayoría eran enfermedades respiratorias agudas estacionales, que eran derivadas para hacer el triage y descartar la infección. Y estos pacientes, curiosamente, también tuvieron una mortalidad un poquito mayor que la histórica. Y esto probablemente se deba, y esto habrá que discutirlo y analizarlo, se deba a una selección, un sesgo de selección del tipo de ingresos que llegó al hospital, y probablemente en etapas más evolucionadas de la enfermedad, y al cambio del modelo asistencial que se generó a nivel de país en cuanto a la consulta de policlínicas y el seguimiento de los pacientes en el primer nivel de asistencia. Y esta gráfica, que yo creo que es muy importante, porque aporta una visión más completa sobre los factores que impactan en la mortalidad de los pacientes. Y esto viene de un grupo americano que, en términos promedio, en 70 hospitales y 4.000 pacientes, su mortalidad general era de 38%. No era una mortalidad muy alta para pacientes críticos, pero vieron que había una enorme variabilidad, con hospitales que llegaban a 82 y otros que prácticamente no tenían mortalidad. Y entonces, estadísticamente buscaron las herramientas para poder identificar aquellas variables que explicaran esta variabilidad, y construyen esta gráfica que me parece muy, muy ilustrativa y que nos puede explicar algunos de los fenómenos que nosotros vimos durante la pandemia. Las alteraciones fisiológicas, es decir, cuál disturbio fisiológico que trae el paciente al ingreso. Esto es la falla respiratoria predominantemente, pero a veces se acompaña de falla renal o de disfunción multiorgánica.
casi el 50% de la variabilidad de la mortalidad se explica por el peso de la gravedad del caso. Los factores demográficos, la edad, sexo, las comorbilidades, hasta un 20% pueden pesar en esta variabilidad. Las características socioeconómicas de la población también pesan en esta mortalidad. Y bueno, esto puede ser una diferencia entre hospitales públicos y privados y un factor a tomar en consideración cuando uno está analizando la complejidad del sistema. Y esto, que es algo que se vio en muchos hospitales del país, yo diría que en todos los hospitales del país, públicos, privados, pequeños, grandes, la sobrecarga del sistema hospitalario, la saturación en algunos momentos, lo que algunos llamaron el strain del sistema, hasta un 10% de la mortalidad podría explicarse por la participación de este factor que seguro durante un tiempo jugó un papel importante. La calidad del hospital también, en sus procedimientos, en sus pautas, en sus protocolos, en sus controles, también pesa, y la calidad también se ve comprometida cuando el sistema está bajo una intensa sobrecarga. Y vean que, curiosamente, el tratamiento pesa muy poquito, un 3% apenas, porque realmente es una enfermedad que no tiene tratamiento etiológico, tiene tratamiento de sostén y de soporte de funciones vitales, y todavía no se ha descubierto la droga, el fármaco, que pueda ser utilizado como un antiviral o como restaurar las funciones o prevenir el daño parenquimatoso. Como que creo que aquí se da una visión más completa que permite interpretar los resultados clínicos que vemos en las distintas series. La falla más importante, y me voy a tomar unos minutos, y ya estoy un poquito corto de tiempo, pero me voy a tomar unos minutos para tratar de describir que la falla respiratoria aguda es la falla más importante de esa, entre comillas, neumonitis COVID, con la que vienen la mayoría de los pacientes y son el motivo de ingreso a las unidades de medicina intensiva. En etapas iniciales, tempranas de la enfermedad, el grado de lesión es menor. Aquí está representado en estos dibujos la penetración del virus, el contacto con a nivel alveolar, con los neumocitos, pero también el pasaje hasta el endotelio vascular de estos capilares pulmonares, produciendo una verdadera endotelitis, una lesión que se va haciendo más extensa, y posteriormente la ocupación de los espacios aéreos y el intersticio por edema, depósitos de fibrina, en fin, proteínas, contenido proteínáceo, elementos inflamatorios que van anulando la función respiratoria a medida que la enfermedad progresa, anulándola desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la ventilación de los espacios aéreos y desde el punto de vista de la perfusión de los capilares pulmonares, que empiezan a mostrar trombos y microcoágulos dentro del sistema, cuando no embolias pulmonares más importantes. Y esta es una pieza anatómica de un pulmón recogido de un paciente que fue sometido a autopsia clínica y que falleció de una neumonitis COVID grave. Y vean el aspecto hepatizado del parénquima pulmonar, la no posibilidad de distinguir los espacios aéreos, ese aspecto congestivo rojo, hepatizado, un pulmón pesado, edematoso, donde prácticamente uno tiene que imaginar que allí no se puede producir un intercambio gaseoso apropiado. Y los cortes histológicos, en distintos casos y distintos pacientes, muestran grados distintos de avance de la enfermedad, pero la ocupación alveolar por contenido proteináceo, membranas hialinas, daño alveolar difuso, y la lesión vascular, las microtrombosis vasculares, por la lesión endotelial que señalaremos más adelante. Y esto también me pareció muy interesante, porque lo pongo solo como un ejemplo de una serie de trabajos que se hicieron en colaboración con el Instituto Pasteur. Ellos buscaron el ARN del SARS-CoV-2 en fragmentos de tejido pulmonar de necropsias practicadas en pacientes fallecidos por esta causa, y determinaron el CT, y a partir de allí se podía calcular la carga viral en estas piezas, y vieron cómo a medida que pasaban los días todavía se podía detectar un nivel de CT por encima de los límites de detección más allá de las 21 semanas, que a veces se menciona como el límite máximo del periodo crítico de la enfermedad.
sea, había pacientes que todavía tenían identificación del ARN mucho más allá de este tiempo. No quiere decir esto que estos pacientes fueran capaces de contagiar o de transmitir la enfermedad, pero sí que estaba la presencia del ARN. Y otra cosa que llama la atención es que esta injuria pulmonar, esta insuficiencia respiratoria, este distrés respiratorio, que durante años se ha estudiado cómo prevenirlo y cómo manejarlo con la ventilación mecánica, y todos hemos aprendido de los autores más importantes qué es la ventilación mecánica protectora, una forma de hacer que el pulmón siga funcionando a pesar de la inflamación, sin agregarle más daño que la ventilación misma puede provocar cuando se utiliza un exceso de presión de vía aérea o un volumen corriente demasiado alto, o no se titula correctamente el nivel de presión en la aspiración. Y esta ventilación, esta estrategia mecánica protectora que funciona para otras patologías, en estos casos evidentemente tiene sus límites, porque las mortalidades reportadas en la bibliografía internacional es mucho mayor que la esperable para la aplicación correcta de estas técnicas ventilatorias. Se tiene que recurrir a estrategias de rescate como la ventilación en posición prono, que puede dar una ganancia de tiempo para que ese proceso inflamatorio vaya mejorando, y en otros países que recurren a otras técnicas de oxigenación extracorpórea que nosotros por el momento no disponemos de esta modalidad. La vacuna obviamente que impactó en la medicina intensiva, ¿no? Esta es la ocupación de camas, y esto está tomado de las publicaciones diarias que aparecen en todas las publicaciones del Ministerio, y cómo a medida que progresa la vacunación se empezó a ver la declinación del número de casos, y estamos ahora en poquitos casos a medida que se completa el esquema de la vacunación. Y como el país prosperó con este esquema de vacunación, con cifras muy parecidas en inmunización completa a las que se ven en Chile, empezó un poco antes que Uruguay, y por encima de Argentina y Brasil, que todavía constituyen países que, son nuestros vecinos y pueden significar un problema en la medida que estas diferencias no se vayan achicando, porque lo que es esperable es que ellos sufran un proceso similar al que nosotros hemos vivido acá en los últimos meses. Y Uruguay, comparado contra otros países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos, en inmunización completa, y esto es a fecha reciente, y esto explicaría, que nuestros resultados y ojalá se mantengan, pero no quiere decir de que no podamos tener más casos en el futuro, porque si bien este es el mapa que todos deseamos ver, que haya todos los departamentos en columna verde, puede ocurrir lo que ya ocurrió o está ocurriendo en estos países que tienen un buen nivel de inmunización por encima del 60%, pero que todavía han tenido brotes relacionados a la liberación de determinadas medidas a nivel de la comunidad. De modo que para terminar, y disculpen mi expresión en el tiempo, pero la mortalidad por SARS-CoV-2 en pacientes críticos internados en unidades de medicina intensiva, para nosotros como intensivistas es inaceptablemente elevada. En estos resultados inciden los factores de la edad, las comorbilidades, e inciden también las disfunciones orgánicas en una proporción mayor. La COVID-19 es una entidad patológica que asocia daño endotelial sistémico, no solo pulmonar, fenómenos inmunoinflamatorios, protrombóticos, alteraciones parenquimatosas y disfunciones orgánicas. Y esto todavía no es del todo conocido y todavía no sabemos bien cómo lidiar con todo este complejo sistema que determina la gravedad de muchos pacientes, por suerte una proporción menor del total de los que se contagian. Y a la fecha no disponemos de un tratamiento etiológico, y el esfuerzo para el paciente crítico es sostener las funciones vitales y las fallas orgánicas, entre las cuales la respiratoria, como la que mencioné, es una de las dominantes, pero no la única. Controlar la transmisión comunitaria mediante medidas no farmacológicas sigue siendo un objetivo, y un objetivo que habrá que adaptar a la situación epidemiológica concreta, pero no debe ser dejado de lado y no debe ser olvidado para no repetir la historia que se está generando en otros lugares. Y la vacunación ha demostrado, sí, disminuir el número de casos y probablemente prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad. Esto creo que la situación que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con esto.
La sobrecarga de las unidades de medicina intensiva está determinada por esta alta ocupación, pero también por una limitación crítica de los recursos humanos, tanto médicos como de enfermería y de otras especialidades afines que participan del tratamiento y los cuidados del paciente crítico. Esto es algo que debemos prestar atención para tratar de manejarlo en el futuro frente a posibles nuevos casos que se pudieran generar. Y la COVID-19 ha modificado de manera sustancial y creemos que, en definitiva, la forma de organización y el funcionamiento de las unidades de medicina intensiva, y nos tenemos que todo el tiempo para reflexionar sobre esto y dar un nuevo formato a la organización y prever que esto puede volver a ocurrir con esta enfermedad o con otras pandemias que en el futuro se puedan generar. No quería dejar de mencionar que la medicina intensiva se tuvo que apartar de algunos de sus principios primordiales, que es hacer una medicina humanista, cercana al paciente, con empatía, con apoyo emocional, no solamente ayudar a sanar cuando se puede, sino dar otro tipo de apoyo. Y esto es lo que tenemos que retomar, porque la urgencia de la situación y el estrés en el sistema tuvo que poner algunas barreras, lamentables barreras, que hacían que los pacientes estuvieran apartados de su familia y muchas veces también apartados de la mano amiga del personal sanitario. De modo que es un elemento al que tenemos que volver y está dentro de las reflexiones que debemos seguir tomando de aquí en adelante. Muchísimas gracias por haber prestado su atención y bueno, le agradezco a Oscar Novoa y a Jaime Suárez que aceptaron ser comentadores de esta presentación y bueno, mucho me gustaría conversar con ustedes sobre estos aspectos. Bueno, habíamos ya arreglado con Oscar que empezaba yo. Una breve consideración general. Primero, el agradecimiento y la felicitación a Javier por la profundidad de la presentación, la cantidad enorme de datos y por la calidad de los mismos. Yo creo que el principal concepto es cómo en determinado momento un sistema de salud debe aprender en forma simultánea con la aparición de eventos y modificaciones de esos eventos, como fue el caso de esta pandemia, es decir, el aprendizaje en forma simultánea, o online. Después, algunos aspectos de cómo se mostró desde cuidados intensivos el liderazgo y de alguna manera la comunión entre los distintos centros para coordinar y con los sistemas de gestión de salud. La buena comunicación y la transparencia. Nosotros que compartimos en el GACH con Javier y otros colegas de unidades y cuidado intensivo, el saber semanalmente la evolución, el impacto, la predicción de la saturación, nos dio certezas, primero, del estado de sitio, de la gravedad de la situación, y segundo, acompañarnos entre todos el razonamiento para tomar o aconsejar las medidas adecuadas. Y después otra cosa muy reconfortante, según mi visión, es el rigor científico con que se manejó estos datos que mostró Javier en comunión, ya vi con Nicolás Nin, con el grupo del hospital, en cuanto a hacer correlaciones anatomopatológicas de edad. Eso es de un valor enorme para el futuro, para esta pandemia y para cosas que son homologables. Entonces yo tengo un pequeño comentario aparte y una pregunta para Javier. Pero mirando todos estos aspectos y cómo fue la presentación de estos desafíos y de alguna manera el drama que se vivió ante la expectativa de que los eventos en determinado momento de principios de este año eran cada vez peores, qué bueno se me ocurre poder presentarlo de alguna manera a la sociedad como enfrentamiento de estas posturas negacionistas, tanto de la situación de la pandemia como de la vacunación, que tanto distrés social pueden generar. Una anotación que es un poco del campo que coordinamos nosotros en el GACH y que
La verdad, Javier, la primera vez que veo de alguna manera el impacto que tuvo en los inicios, digamos, el cierre de la asistencia de patología, digamos, no COVID, y la llegada de casos graves al UCI no COVID, digamos, de alguna manera, sugiere que la ausencia de control, cosa que ahora estamos viendo un poco con delay, de situaciones de procesos oncológicos ya con grados de otro tipo de avance, del que podía preverse con los sistemas de screening, y también se vio en patología cardiovascular, pero ese gráfico que mostraste fue muy aclarador de una cosa que se trató, tú sabes bien, en el GACH, el manejo de la situación de patología no COVID durante el periodo de pandemia. Y una pregunta que me interesa especialmente hacerte es, ahora, ya cuando se fue pasando un periodo prolongado de pandemia, se vio la instalación ya de patología crónica, y especial es esa patología, digamos, mejor tipificada como enfermedad crónica post-COVID, que fue la neumonitis crónica. Quería saber si ustedes en las unidades de cuidado intensivo tienen la información de algún predictor que vieron en la etapa aguda de la enfermedad en el desarrollo posterior del síndrome de neumonitis crónica post-COVID. Hamlet, bueno, gracias por los comentarios. Verdaderamente la pregunta es muy importante porque la enfermedad no termina, el paciente sale por la puerta de la unidad de medicina intensiva, por más que sus parámetros fisiológicos hayan mejorado y esté estable y haya superado todas las complicaciones, el paciente se enfrenta a partir de allí a una nueva etapa que involucra una serie de compromisos de la función respiratoria que va a persistir alterado durante cierto tiempo, y en algunos de forma definitiva, en otros se van a recuperar, y también en otros aspectos, en fenómenos, en una debilidad neuromuscular que tiene que recuperar, en trastornos cognitivos de alguna manera. Es decir, hay pacientes que son particularmente sensibles a este tipo de persistencia de síntomas y de signos, y necesitan apoyo post la unidad de medicina intensiva. Nosotros no lo tenemos cuantificado porque perdemos de vista esto y no hacemos el seguimiento, pero sí sé que hay especialidades afines que están tratando de recuperar esta información y ofrecer el seguimiento a estos pacientes que 3 meses después siguen mostrando imágenes pulmonares y algún trastorno en el funcional respiratorio o alguna dificultad para las actividades de la vida diaria, etc. O sea que es algo que va a acompañar también a la sociedad en el futuro, y bueno, no tengo datos para aportar cuantitativamente, pero sí que en cuanto a los aspectos que estaba señalando, me parece que es un problema mayor que hay que acompañar. Primero que nada, quiero agradecer a poder comentarla con la excelente conferencia de Javier, que agradezco a Javier también haberla dado y haber mostrado cómo los pilares básicos de la ciencia médica aplicados en la vida diaria, en la vida real, ¿no? El actuar reflexivo, el actuar informado, en contrastar la información, en desechar aquello que parece que nos puede encantar al principio, pero que después la evidencia mostraba que no tenía utilidad. El solapar el problema clínico con el problema de la gestión y con el problema del recurso oportuno en el momento oportuno. Y además en una condición de estrés en cuanto a todos los conocimientos y en cuanto a todas las posibilidades. Creo que lo único que podía darnos la mejor posibilidad de éxito es tener esta postura científica de la medicina, y Javier en esta 50 minutos nos mostró esa historia y cómo es necesario y es destacable que lo que fue el ground zero, el punto cero de la epidemia grave de COVID para Uruguay, que es
que es el Hospital Español, ya de antes tenía, porque por el grupo que lo conforma, el único que yo tenga conocimiento, sector de necropsias clínicas del Uruguay. Y junto con esas necropsias clínicas, la red de trabajo con los colegas de distintos departamentos, de ciencia molecular, del Instituto Pasteur, de distintas áreas de la Facultad de Medicina, que podían participar a reflexionar sobre lo que nos estaba pasando. Entonces eso me parece que, si a mí me hubieran dicho qué era la Academia de Medicina, yo creo que fue esta conferencia. Y entonces agradezco mucho esa situación. A mí me tocó la particularidad, además de acompañar, por gracias a Henry, al grupo de intensivistas en esta ansiedad anticipatoria que vivieron, y que yo también la viví desde la nefrología, pero esa ansiedad anticipatoria del primer año, de la preocupación por la preparación del sistema y anticipar las posibles necesidades, de la seguridad del equipo de salud y mantener esa seguridad y lograr la seguridad del equipo de salud en todo este periodo. Y saber, porque iban leyendo de lo que iba pasando en cuanto a la superación de sistemas, los planes cuasi delirantes de ventilar a más de un paciente con un mismo ventilador, lo que se nos venían como posibilidades, ¿no? Y el grupo mantuvo la calma y de alguna manera mostraron que era lo que podían hacer. Y después los datos que mostraban a nivel internacional y que Javier nos mostró que les pasó lo mismo a nivel local, los grupos de riesgo, los añosos, el sexo masculino, los hipertensos, los obesos y particularmente los obesos mórbidos, lo que apareció después con las embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos, la insuficiencia respiratoria aguda severa como centro del problema, y bueno, como Javier nos mostró en el componente clínico y después en la explicación fisiopatológica, y en la dificultad de cómo ventilar a estos pacientes y cómo no dañar más al pulmón mientras los ventilaba. Algún colega brasilero hablaba de que había que prepararse para una anestesia de un mes para estos pacientes. Después el ir probando distintos tratamientos, como Javier mencionó, que fueron desechando, algunos que se utilizaron y que quedaron un poco pendientes. Bueno, como base creo que quedaron los esteroides por los primeros 10 días. Una cosa que conversábamos con Javier era si el Uruguay necesitaba, hubo dos técnicas que nosotros no tuvimos en el Uruguay para esta pandemia. Una es el ECMO, o sea, la oxigenación extracorpórea, y la otra es técnicas de diálisis continua, que en este grupo de pacientes muy lábiles en otros lugares del mundo se han utilizado. Creo que ahí hay una reflexión para hacer sobre si, por ejemplo, se necesitaría tener un centro específico de ECMO para Uruguay. Lo que mostraron los estudios internacionales fue que donde se hizo ECMO porque ya integraban una red y ya tenían experiencia, eso tuvo buena sobrevida. En cambio, donde empezaron a hacer oxigenación extracorpórea por primera vez en la epidemia COVID, la mortalidad fue igual o peor. Porque, y eso capaz que es una pregunta, Javier, para que te extiendas un poquito. Después me parece que los datos que muestra la pandemia en Uruguay son muy relevantes, y me parece que el componente ese del strain, que es aplicable para la medicina intensiva, me parece que es aplicable para todo el sistema. El sistema, cuando sale de su zona de seguridad y de conocimiento, donde tiene el recurso preparado, en la curva de cómo se separó la curva de mortalidad con respecto a la curva de sobrevida de los pacientes críticos, mostró eso en los 600 pacientes, en los 600 camas ocupadas en Uruguay, y ese dato me parece que también es importante para reflexionarlo, para prepararnos para el futuro. El otro componente que también me parece importante que nos mostró Javier es cómo la variante P1 apareció sobre una ola que ya estaba funcionando, y que eso tuvo un efecto como de tsunami, eso que nos mostraban en los tsunamis, que una ola arriba de otra ola era mucho más destructiva.
y bueno, y en las curvas nomás del Hospital Español se muestra como ya está subiendo el número de casos al momento que aparece la P1. Finalmente, bueno, la reflexión sobre la fisiopatología que nos une a varios de los que estamos acá y cómo entender esa mezcla de trombosis, inflamación e inmunodepresión, que a veces colaboramos con algunos de los tratamientos y que terminan con sobreinfecciones. Ese es otro punto que me parece que es interesante, que yo te preguntaría. Uno es, bueno, ¿qué pensás si se necesitaría centros más específicos de ventilación? Y la segunda, si la sobreinfección para ustedes fue un problema, porque una de las cosas que vimos concomitantemente cuando participamos en la asistencia de los pacientes que tuvieron injuria renal severa. Como único comentario de esa área es que, bueno, que el 50% de los pacientes para las grandes series que fueron hospitalizados tuvieron algún grado de insuficiencia renal, que los pacientes más críticos tuvieron hasta un 20% de pacientes que fueron ventilados, la necesidad de tener sustitución de la función renal, y que era un marcador de mortalidad, donde en algunos grupos de los pacientes que estaban con ventilación mecánica que se tuvieron que dializar, el 80% se murieron. Y que eso nos pasó acá y pasó en el resto del mundo. Y que bueno, que son toda información que probablemente para todos los que la escucharon por primera vez es difícil de asimilar, pero es profundamente científica, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hamlet. Capaz que difundir esto es importante para que la gente entienda que no está, de lo que estamos hablando, y que cuando aparecen esas posturas negacionistas o minimizadoras o cuestionadoras de oportunismos, me parece que la academia tiene que tener una postura bien fuerte de mostrar lo que es ciencia y lo que es charlatanería, y esta fue una charla de ciencia. Así que muchas gracias, Javier. Tenemos dos preguntas que hizo Oscar y la mano levantada de Henry. Así Correcto. Que si querés primero las preguntas y después Henry. Bien. Sí, Oscar, bueno, gracias por los comentarios. Aprender sobre la marcha se mantiene, ¿verdad? Y todavía tenemos que mirar un poco para atrás para poder sacar qué es lo que necesitamos incorporar para que le vaya mejor a nuestros pacientes. Y bajar el nivel de incertidumbre, que es una palabra que hemos usado mucho, o sea, durante este tiempo. La incertidumbre ha marcado el terreno porque no sabíamos el impacto de distintas estrategias. Sin duda que en nuestro país tiene algunas tecnologías que no están disponibles para pacientes tan graves como la oxigenación en membrana extracorpórea y las técnicas continuas para hemodiafiltración. Y eso creo que hay que encarar este tema porque no digo mañana mismo pongámonos a hacer tal o cual cosa, pero hay que estudiarlo e instrumentar la mejor manera de hacerlo, porque en el mundo existe desde hace muchísimos años y quizás algunos pacientes se benefician de un abordaje por una o por otra técnica. Y también en el monitoreo no invasivo desde el punto de vista cardiovascular tenemos alguna deficiencia. Bueno, son todas oportunidades que tenemos de decir, bueno, ¿cómo podemos estar mejor preparados en una próxima vez? Bueno, pensemos en estas cosas y hagamos una discusión profunda del tema, ¿no? El tema que me preguntabas, por otro lado, de la sobreinfección, es un problema real. No lo quise poner en la charla porque verdaderamente es una cosa mayor dentro del tema. Los pacientes tienen un estado de inmunodepresión que se mantiene durante semanas y en un parénquima pulmonar completamente inflamado y con enorme cantidad de vías de acceso vascular, es un terreno donde se implantan infecciones. Y el uso indiscriminado de antibióticos lo único que hace es seleccionar, muchas veces, cuando no está la infección demostrada, hace seleccionar cepas resistentes y aparecen gérmenes multiresistentes, y hemos visto cosas que antes en nuestra unidad no existían. Y tiene que ver con la permanencia prolongada, con las técnicas invasivas, y tiene que ver con la presión de los antibióticos que se usan por otros motivos. Hay que prestar mucha atención y en el futuro por lo menos deberíamos tener unidades
que no pueden ser unidades de corte donde se junten varios pacientes, tienen que ser todos aislamientos donde se puedan instituir medidas de barrera para poder manejar las infecciones intrahospitalarias, que es un problema realmente grave. Esto es algo que hay que estudiarlo con más profundidad. Quiero una mención particular, porque tú lo dijiste en los comentarios, que en el hospital se hacían de antes autopsias, y eso está relacionado con un programa que existió y que existe todavía, que fue llevado adelante por gente que tiene mucho entusiasmo y mucho empuje en esto, como Nicolás Nin y Fernando Rodríguez, que impulsaron esta línea de investigación y de trabajo para traer lo que eran las autopsias clínicas de antes y poder obtener de los casos, entre comillas, el aprendizaje y la experiencia para poder ofrecerle a otros pacientes en el futuro. Y esto, yo confieso que durante el principio de la pandemia no estaba para nada afín a hacer autopsias en el hospital, porque todos pensamos en los riesgos de exposición personal a materiales biológicos contaminados. Pero en el mundo empezaron a aparecer publicaciones y se describían qué era lo que había que hacer, y todo eso se podía instrumentar en el hospital. Así que dimos finalmente por ganada esa pequeña batalla de poder realizar autopsias clínicas con autorización del Comité de Ética del hospital y con consentimiento informado por parte de la familia y con devolución a la familia de los resultados de estas autopsias, que es algo muy importante porque al menos le da a ese grupo familiar un retorno de si lo que ocurrió pudo haber sido evitado o no y cuál era la gravedad de la situación. Realmente es algo que merece destacarse. Gracias, Graciela. Buenas noches a todos. Bueno, simplemente quería, en primer lugar, felicitar a Javier por una extraordinaria conferencia. Un trabajo realmente acorde a lo que ha sido el esfuerzo de Javier y de Arturo Briva en el GACH, en todo lo que fue hacernos entender a todos los demás la importancia y las dificultades que tenía el trabajo. Recuerdo muy bien 2 puntos de especial trabajo, de especial dificultad, yo diría de pelea incluso, que fue hacer entender al sistema político la importancia del plan de contingencia y la importancia de la fatiga del personal de CTI, haciendo entender que no solo eran camas, que no solo eran aparatos, sino que quizá lo más importante era también que las personas fueran tomadas en cuenta. Ese trabajo que hicieron ellos fue realmente muy, muy importante y tuvo una repercusión en el momento en que esto fue comprendido. Realmente las cosas cambiaron y yo creo que para bien. Y eso se lo debemos en gran parte a ellos, por supuesto, a todos los demás colegas de la medicina intensiva, a la Sociedad de Medicina Intensiva, etc. Y en segundo lugar, quiero aprovechar este tema, ya que estamos hablando de esto, para agradecerle a Javier, a los 2 comentaristas y a todos los demás integrantes de la academia y a la academia. Por lo menos están acá José Pedro, Ricardo Bernardi, Pablo Mullí, Guido Berro, Enrique Barrios, y por ahí me queda alguno más en el tintero, que colaboraron con el GACH y que permitieron que de alguna manera hoy estemos un poco más tranquilos. Así que aprovecho este momento para eso, Graciela, con tu permiso. Y nada más, espectacular, la noche de hoy fue espectacular. Bueno, muchas gracias, Henry. Bueno, las palabras tuyas, es lo que todos estamos pensando, Javier. Felicitaciones, realmente tenerte en la academia, y como te dije antes, es un placer. Y muchas gracias por esta conferencia en la cual nos enseñaste tanto. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, y si no, bueno, con un aplauso virtual, te agradecemos, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por tener esta oportunidad de intercambiar entre todos, porque creo que esto es un trabajo de todos, de todo el conjunto de la academia. Creo que merece ser tomado de esta manera. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.